Para continuar con nuestra serie del Sermón del Monte, quiero por favor que me acompañen en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7. Como se pueden dar cuenta, el Evangelio de Mateo, específicamente en esta área, el Sermón del Monte, cuando se estudia minuciosamente, podemos encontrar en él una riqueza que no podemos dejar de pasar por alto. Y sobre todo, que hay hay versículos que nosotros lo pasamos y de la única manera que nosotros podemos recuperar lo que el Señor Jesucristo nos dijo es cuando minuciosamente nosotros leemos cada línea de lo que Él ha dicho. Este es un pasaje que está del versículo 1 hasta el versículo 6 y muchas veces se separa el versículo que el día de hoy nosotros vamos a exponer. Hay algunas Biblias que lo tienen dividido y no sé si la suya lo tenga, pero definitivamente que tiene que estar unido, ya que la conclusión de este último verso está también conectado con el primer versículo. Vamos a leer desde el principio para no perder la perspectiva de qué fue lo que Cristo nos dijo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas, tú también serás juzgado. Y con la medida con la que tú mides, tú vas a ser medido. ¿Y por qué tú miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí que la viga que está y la viga que aquí está en tu ojo? Hipócrita. Dice el verso 5, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces tú verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí viene el verso que nosotros vamos a exponer en el día de hoy, es: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y se despedacen. Vamos a orar. Padre, yo asisto a tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora, para que me ayudes a exponer la palabra con la autoridad, Señor, y con el discernimiento con el que tú la dijiste. Señor, tú conoces la condición que hay y yo te pido que por los méritos de tu Hijo Jesucristo, esta predicación pueda llevarse con la finalidad con la que tú, Señor, la has traído. Bendice esta iglesia, bendice todo el que está aquí y sobre todo ayúdanos, Señor, a entender, a discernir, es la palabra de la mañana, a discernir qué tú nos quieres decir. Oh Señor, tenemos cada día más hambre de conocerte para poder andar en el camino que es agradable a ti. Y es por eso que yo ahora hago un grito al cielo suplicándote, Señor, que tu Espíritu Santo posea por completo mi ser y seas tú quien hables para gloria de tu nombre. El apóstol Pablo, Señor, dice que cuando más débil soy, más fuerte eres tú. Y es la misma palabra que en el día de hoy también yo te digo. En Cristo Jesús nosotros oramos y te pedimos estos favores. Amén y amén. Pueden sentarse. El Señor Jesucristo, a través de estos 6 versos, los primeros 5 versos que hemos estudiado en los últimos 2 domingos, nos habla de una manera solemne donde nos dice que no juzguemos y que nosotros debemos de quitarnos la paja que tenemos, no podemos quitarle la paja que tiene el otro, sino que nosotros debemos de quitarnos la viga que hay en el nuestro, para nosotros poder ser objetivos en lo que juzgamos. Hablamos de que no es que sea pecado el nosotros criticar una condición. Pecado es hacer hipercrítica, pecado es nosotros sin misericordia evaluar y juzgar lo que los otros hacen. Con este mandamiento Cristo nos está neutralizando para que podamos tener una evaluación de la situación o que podamos hacer un justo juicio de algo que esté sucediendo. Si a esto nosotros nos recostamos en esta sola palabra, definitivamente que vamos a estar permitiendo todo lo que pase en nuestra casa, en nuestro entorno y en nuestra iglesia, sin sentirnos con autoridad de decir cuáles son las cosas que Dios le agradan y las que no le agradan.
Entonces, de repente, cuando Cristo nos habla de no juzgar y nos habla de no ser básicamente hipercríticos, para finalizar este texto, Él nos dice: no deis lo santo a los perros, no echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Como dije al principio, este versículo 6 en alguna de las Biblias está separado de lo de arriba, cuando este verso es la conclusión a lo que Cristo está diciendo en el desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Él nos dice que no debemos de juzgar en el sentido de no condenar, pero aquí nos recuerda que eso no es todo respecto al asunto. Cristo quiere hablarnos de otra cosa aquí abajo, pero que tiene que ver con lo que se dijo arriba. Las personas hubieran tenido tanto cuidado o temor de no hacer ningún juicio, y en ese sentido no hubieran ejercitado lo que es el discernimiento para lo que pueda estar sucediendo en su entorno. Ante esta condición, entonces, si no podemos juzgar, no podemos hacer una evaluación ni de los herejes, y el error se iría introduciendo en la iglesia cada vez más de lo que está. No hubiéramos podido parar el pecado que entre a la iglesia, porque no podemos hacer ningún tipo de juicios. Es por esto que queremos que estén claros qué es lo que Cristo está diciendo. Martin Lloyd-Jones, que es en quien yo me inspiro para traer este mensaje, él dice: yo nunca me canso de señalar que el estudio detallado y microscópico de cualquier porción de las Escrituras suele ser mucho más provechoso que la visión telescópica de toda la Biblia. Llegamos al extremo y perdemos el equilibrio porque somos reos de aislar afirmaciones en lugar de tomarlas en el contexto en el que se encuentra. Se lo voy a poner más simple esto. Cuando nosotros leemos las Escrituras, muchas veces buscamos un pasaje que se acomode a lo que queremos decir. Aquí lo que él está diciendo es que la Biblia no lo podemos ver con un microscopio, sino que con un telescopio, sino el telescopio es lo que se ve de lejos, el microscopio es lo que se ve de cerca. Cuando nosotros leemos esta porción, yo pude haber dejado el sermón hasta aquí, el domingo pasado, y continuar con lo que sigue, y obviar, como ese es un pasaje que va paralelo uno con el otro, el no traerlo aquí a la iglesia. Pero definitivamente, para poder cumplir lo que se dice arriba, como he dicho ya, esta es la tercera vez, debemos minuciosamente de leer las Escrituras sin brincar. Esto es una de las formas en la que ha hecho que muchas iglesias no practiquen la sana doctrina de Dios. Y es que se eligen textos para enseñanza. Cuando la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene que ser estudiada versículo por versículo para nosotros no salirnos de cuál es el contexto de lo que Cristo, o Dios en este caso, nos quiere decir. Ahora, ¿cuál es la respuesta a estos dos conceptos que Cristo nos está hablando? La respuesta simple es que tanto que nuestro Señor nos exhorta a que no seamos hipercríticos, nunca nos dice que no discernamos. Hay una diferencia absoluta entre estas dos cosas. El Señor pasa ahora a instruirnos sobre la cuestión general del trato que nosotros debemos de tener de persona con persona con discernimiento. Cristo nos está hablando aquí de perros y de cerdos, y es una metáfora para ilustrar, pero es del hombre con quien Él está hablando. Y lo hace con estas dos palabras: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hoy yo sé que muchos de ustedes se van a encontrar con algo que van a decir: pero ¿cómo es posible? Y van a cuestionarse después que escuchen qué es lo que Cristo quiso decir en este versículo. Van realmente a hacerse un examen para analizar si yo había escuchado esto antes. No porque yo lo diga primero, porque Martin Lloyd-Jones es de cientos y pico de años atrás y lo dijo, y también concuerdan con otros exégetas de las Escrituras para decir que lo que el verso quiere decir es lo que en la mañana de hoy nosotros vamos a exponer. ¿De qué clase de personas pueden ser esas
que se describen como perros y cerdos. Y si ustedes se dan cuenta, Cristo está usando una analogía bastante fuerte cuando está hablando de personas, de perros y de cerdos. Nosotros tenemos la impresión de que todo lo que Cristo dijo con su boca era: yo voy a estar contigo todos los días de mi vida, no hay problema, yo te ayudaré. Cuando tú estés en el suelo, clama a mí, yo voy a ser tu intercesor. Cuando clames al cielo, no te preocupes, no te afanes, yo voy a hacer moradas en los cielos para que donde yo esté también tú estés. La oración de Juan 17, en donde le pide al Señor que guarde a los que se quedan, que Él no perdió ninguno, y todo eso nos hace a nosotros sentir seguros. Pero si analizamos todos los evangelios, nos vamos a dar cuenta de que Cristo fue fuerte con su palabra. Y esta es una palabra fuerte, cuando Él está considerando, y quiero que los jóvenes, Eric, yo quiero que tú escuches este mensaje porque es para ustedes los jovencitos. Y quiero que los jóvenes que estén aquí estén concentrados en lo que se está hablando. Sara, Ileanet, todos los jovencitos que están aquí, Daniela, todos. Porque de ustedes depende que no le llamen cerdos y perros. El concepto de perro, ¿por qué Cristo le llama perro? En Palestina, nosotros ahora en el occidente y en nuestro tiempo tenemos un concepto muy errado de lo que se llama perro. Nosotros compramos los perros, nos los llevamos para la casa, los ponemos a dormir hasta al lado de nuestra cama. Hay gente que duermen con los perros, les ponen sus apellidos, los mantienen y los tienen como si fueran hijos adoptivos. Sin embargo, en los tiempos de Cristo es completamente antagónico a lo que nosotros vemos ahora. Se alimentaba de las basuras, su mismo nombre era una palabra de oprobio, no era el animal doméstico al que nosotros estamos acostumbrados, sino que era un animal fiero, peligroso y medio salvaje. Era análogo del perro que es vagabundo en la India. Se alimentaba de lo que le echaban, como dice en Éxodo, en el capítulo 22, en el versículo 31, en donde dice que no coman de las carnes que los animales han matado, o sea, de los animales salvajes. Si una vaca, por poner un ejemplo práctico, era atacada por un animal salvaje y la carne de la vaca estaba toda tirada en el suelo, aquí dice el Señor: no coman de esa carne que los animales hayan despedazado. Estoy leyendo versículo 22, 31, que hayan sido despedazados por las fieras. Esa carne se la van a echar a los perros. Vemos cómo los perros en las escrituras, desde el Antiguo hasta Apocalipsis, se habla de ellos y se dice que los perros lamían la sangre que era derramada. Y nos habla de que cuando Acab murió, los perros lamían la sangre de Acab. Cuando Jezabel murió, era una maldición, lamió la sangre de Jezabel cuando ella cayó. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios todo lo uno como lo otro. Dios está aquí ligando lo que son los pecados sexuales, la prostitución, la sodomía, aludiéndolo a un perro. Eran considerados como inmundos por sus hábitos alimenticios y también por sus costumbres. Y los judíos en épocas posteriores llamaban perro a todo el gentil que no conocía ni obedecía la ley, ya que eran impuros. El mismo Jesús utiliza este término para expresar de una manera contrastada con la doctrina de la gracia, cuando se le acerca a la mujer serofenicia y le dice que le salve a su hija. Y Cristo le contesta que no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perros. Son palabras fuertes. Que usted vaya donde nuestro Salvador y le diga que usted quiere que le sane a su hija. Y él dice: no, yo he venido a salvar a la casa de Israel. Y yo le voy a dar mi pan a la casa de Israel. Sin embargo, la fe de esta mujer fue la que hizo que el corazón de Cristo se condoliera de la condición. Y él le dijo: sí, pero hasta los perrillos comen de las migajas que sus amos tiran debajo de la mesa. Y esto conmovió a Cristo y sanó a esta muchacha. Y finalmente nosotros encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el verso 15, en donde se denomina a los perros que van a estar exiliados del reino de los cielos. Llamar a alguien perro era un grave insulto
El término perro se empleaba como una metáfora para designar a los que eran incapaces de apreciar lo grande y lo santo. Y los cínicos y a los propagadores de las falsas doctrinas, como dice Filipenses capítulo 3, verso 2, como el apóstol Pablo también habla de los que son cínicos, los compara con los perros. Ya que nosotros tenemos más o menos un análisis de cuál es el concepto que Cristo tenía cuando se refirió a que las perlas no se las podemos echar a los perros, vamos a ver un poquito también qué es lo que Cristo quiere decir cuando habla de los cerdos. El proverbista dice que una mujer bonita, que una mujer linda, pero tonta, era como un perro que tenía un arcillo en la nariz. Y Lucas en el capítulo 15 nos habla del hijo pródigo, cuando lo último que pudo encontrar en su humillación, en su desobediencia, fue el llegar al grado de comer, de querer comer las algarrobas que los cerdos comían, y él estaba apacentándolo. Vemos en segunda de Pedro, en capítulo 2, en el versículo 22, en donde habla despectivamente de los cerdos y dice que el perro, aunque lo bañen, vuelve otra vez al lodo. Pero hay una historia que a mí anoche me impresionó mucho de los tiempos de Antíoco Epífanes. Fue uno de los conquistadores de Israel, y él exigía, viendo que la ley judía era tan estricta, él exigía que una persona, para poderle mostrar fidelidad, en este caso a los judíos, debían de comer carne de cerdo delante de él. Y en Segunda de Macabeos, que es un libro histórico judío, en el capítulo 6, en el versículo 18, se habla de la muerte de un prestigioso hombre llamado Eleazar. Y dice el capítulo 18 que el anciano Eleazar, que era una persona de aspecto distinguido y uno de los más importantes maestros de la ley, le abrieron la boca a la fuerza para obligarlo a comer carne de cerdo. Esa carne estaba prohibida en la ley de Dios, pero él prefirió morir con honor en vez de seguir viviendo humillado. Después de escupir la carne, se dirigió decididamente al lugar en donde lo iban a matar. Y aunque sabía que perdía la vida, se comportó como deben hacer los quienes tienen el valor de obedecer a Dios. Esta es la historia de este hombre. Y continúa diciendo Segunda de Macabeos que la gente lo amaba a este hombre porque era un hombre devoto y amaba al Señor. Y muchos de los que lo iban a llevar para matarlo le dijeron a Eleazar: mira lo que vamos a hacer, nosotros te vamos a poner en la boca carne kosher para que tú te la comas y le hagas ver a todos los que están aquí que fue carne de cerdo, pero tú vas a saber que fue carne kosher la que tú comiste. Y él le dijo: que esto jamás me pase a mí, porque eso sería el yo darle un mal ejemplo a los jóvenes. De que yo accedí a lo que Antíoco Epífanes me dijo que hiciera, cuando la ley de Dios me dice que yo esa carne no la debo ni tocar. Es más, dice Heródoto, un historiador, que ninguna persona árabe musulmán al día de hoy tampoco come carne de cerdo. Y se dice que los egipcios que apacentaban cerdos eran excluidos y no podían entrar a los templos que ellos tenían. Es más, no se podían ni casar si la profesión que tenían era el cuidar cerdos. De la manera como era tan despreciado ese animal. Y Cristo está aquí comparando perros y cerdos con seres humanos. No hemos llegado todavía a ver quiénes son esos perros y cerdos y por qué Cristo lo describe así. Estos son dos términos que nuestro Señor emplea para enseñarnos cómo discernir entre las personas. ¿Quién es perro y quién es cerdo? Y aunque usted encuentre que es una palabra dura para referirse a un ser humano, no fue la pastora que se lo inventó. El mismo Señor Jesucristo con su boca nos dejó en este testamento, en los evangelios, quiénes son los perros y quiénes son los cerdos. No quiero que nadie se ofenda, pero yo lo que estoy es interpretando el texto que me correspondía en esta mañana. Ahora, ¿qué hizo él? ¿Cómo puso en práctica esta enseñanza específica? La respuesta de la Biblia es
que discernió claramente Cristo entre personas. Si uno lee los 4 evangelios, verá que Él no trató a todo el mundo de la misma forma. Tomemos en ejemplo el trato que Él tuvo con Natanael, el trato que Él tuvo con Nicodemo, el trato que Él tuvo con la mujer samaritana. Se dirigió a ellos de forma distinta. Había una diferencia total en el método de Él enfrentarse con los fariseos y con los publicanos y con los pecadores. Cristo no le habló a un fariseo que lo que estaba era insultándolo y hablándole que él era un hereje, de la misma manera que le habló a esta mujer samaritana que encontró en medio de este pozo. Pero quizás una de las mejores ilustraciones que nosotros podemos encontrar aquí es en Lucas, en el capítulo 23, cuando Cristo se dirigió a Pilato y Pilato le preguntó: ¿eres tú realmente el rey de los judíos? Y él le dice: tú lo dices. Ahora, cuando Pilato lo envía donde Herodes, que estaba guiado por una curiosidad morbosa y enfermiza, y estaba buscando señales y maravillas, y estaba tratando de mofarse de Cristo, dice las Escrituras que Cristo no abrió su boca y no dijo una sola palabra. Luego, cuando uno pasa a la práctica de los apóstoles, nosotros encontramos que los apóstoles también hicieron lo mismo. En Hechos, en el capítulo 13, en el versículo 44, nosotros vemos a Pablo que dice que un día en la sinagoga casi toda la gente de la ciudad se reunió en ella. Pero al oír el mensaje de Dios que iban a dar Pablo y Bernabé, pero cuando los judíos vieron reunida tanta gente, tuvieron envidia. Entonces comenzaron a decir que Pablo estaba equivocado en todo lo que decía y también lo insultaron. Nuestra primera obligación que nosotros tenemos es darle el mensaje a Dios. Dice Pablo, estoy leyendo el verso. La primera obligación que nosotros tenemos de Dios es llevarle el mensaje a ustedes los judíos. Pero como ustedes lo rechazan y no creen merecer la vida eterna, ahora le anunciaremos el mensaje a los que no son judíos. Pablo está diciendo: tú estás rechazando la palabra del Señor, pues yo me voy. Y Pablo ya no les va a predicar más, ya no va a seguir presentándoles estas cosas santas. Y nosotros encontramos esa misma actitud de Pablo cuando se dirigía a los corintios en el Hechos capítulo 18, en el verso 6, que dice que los judíos se pusieron en contra de Pablo para insultarlo. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante yo les hablaré a los no judíos, les voy a hablar a los gentiles. Esta gente se estaba comportando como perros y cerdos, porque no querían recibir el mensaje del Señor. Hay un libro no inspirado, se llama La Didache. Esto es un libro escrito por los apóstoles, y en ese tiempo también nosotros vemos que ellos tenían el mismo concepto de estos versos que Cristo nos acaba de decir ahora. Que nadie coma o beba, dice la Didache, que nadie coma o beba de la cena del Señor, excepto los bautizados en el nombre del Señor. Porque en relación con esto, el Señor ha dicho: no deis lo santo a los perros. Que ninguno de los que están preparándose, ni de los incrédulos, ni de los herejes, pertenezcan aquí. Ustedes están viendo el tipo de delicadeza que hay de no tirar la palabra del Señor a que la pisoteen. Se están dando cuenta que muchas veces hemos utilizado un método de evangelismo errado, que nosotros mismos hemos provocado que gente pisotee el nombre de Jesucristo y blasfeme su nombre y blasfemen a Dios. Es como usted comprar un filet mignon del más caro y usted prepararlo con toda la delicadeza del mundo y dárselo a alguien y coge el filet mignon y se lo tira en un zafacón. Dígame cómo usted se va a sentir. ¿Va a volver a prepararle un segundo filete? Hemos errado en la manera de predicar el Evangelio de Jesucristo.
hemos tocado la puerta de gente que no quiere al Señor, que no ama al Señor. Y Él dice, no echen mis perlas del evangelio a los cerdos y a los perros. ¿Esto aplica a nosotros en este tiempo? Estas personas, como perros y cerdos, rechazaron, blasfemaron y pisotearon la verdad del evangelio. El concepto que Cristo nos habla de perlas, también Él utilizó esta idea para señalar que la perla era una señal del reino de los cielos. Quien lo encuentra es tan valiosa, dice Cristo, que cuando la encuentran venden todo lo que tienen para poder poseerla. Cristo aquí no está hablando de la perla, Cristo aquí está hablando del evangelio, Cristo aquí está hablando de las buenas nuevas. Él está hablando de su sacrificio por nosotros. Que el que lo encuentra, el que lo escucha, tiene que abrazarse de él, porque es lo de más valor que a una persona se le puede exponer. En Mateo 7:6, el verso que estamos leyendo, Jesús quiso decir que si una persona no muestra aprecio por lo espiritual, no se debe insistir en compartir conceptos y enseñanzas espirituales con ellas. Tales personas corruptas pisotearían los valores espirituales e injuriarían y ofenderían al que intentara compartirlos con ellos. No se me olvida una vez que mi nuera estaba cogiendo unas clases de inglés con una atea. Y esa atea, cuando ella trató de decirle que Dios iba a tener el control del coronavirus, eso era antes, ella le dijo, no me hables de Dios. Y le paró en seco. Y recuerdo que ella me llamó llorando y fue a mi casa llorando, de sentir cómo le habían humillado a su Dios, de sentir cómo habían hablado despectivamente del único que tenía el poder para resolver la crisis del coronavirus. También utilizó la idea Cristo de perlas para salvar el reino de los cielos, que quien lo encuentra vende todo con tal de poseerlos, para significar que no todo el mundo tiene capacidad para recibir esta doctrina. Debemos de entenderlo. Este evangelio es para quien Dios se lo revela. Esto no es para todo el mundo. Sin embargo, nos sentimos frustrados y queremos ahí empujar y empujar y empujar. No eres tú quien tienes en tu boca ni el poder para tú cambiar a una persona que le está cerrando las puertas a Cristo. Eso es una obra del Espíritu Santo. Y Cristo dice, ten mucho cuidado de no tirar en el suelo lo que es de tanto valor. Un sacrificio que yo gané por ustedes, que nadie jamás podrá igualarlo. Nadie. Mateo 10:14, el mismo Cristo dice, y cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras, al salir de ese lugar o de esa ciudad, sacúdanse vuestros pies. Marcos 6:11, el Señor Jesucristo nos dice, si en algún lugar a ustedes no los reciben o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos, porque va a ser mayor el castigo que ellos reciban que el castigo que se recibió en Sodoma y en Gomorra. Es por esto que también continúa diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 10:40-41, el que os recibe a vosotros me está recibiendo a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Primera de Tesalonicenses 4:8. Por consiguiente, el que rechaza esto, no te rechaza a ti, rechaza a Dios. Y muchas veces nosotros nos sentimos impotentes y frustrados de tanto hablarle a la misma persona del evangelio de Cristo, de lo que Él hizo por nosotros, de la salvación que Él pagó por nosotros, del costo de nuestra salvación, que no necesitábamos hacer nada, solamente creer en lo que Él había hecho en la cruz del Calvario. Y de todas formas la gente sigue despreciando al Señor. Cristo dice, cuando me desprecien, no te despreciaron a ti, me despreciaron a mí, pero sacúdate el polvo y vete donde otro. Uno no trata a un Herodes y a un Pilato exactamente de la misma manera. Se contesta a las preguntas de Pilato, pero no se le dice nada a Herodes. Debemos saber que es apropiado para cada persona en cada situación específica. Es por eso que Cristo dice, debemos tener discernimiento
¿ante quién vamos a presentar este sacrificio tan caro? Esto significa que el caso de uno no creyente, nada debemos presentarle sino solamente la doctrina de la justificación. Esto de nosotros ponernos a estar discutiendo con un no creyente de predestinación, de doctrinas que les corresponde solamente a la iglesia, eso se llama tirar perlas a los cerdos. Nuestra predicación debe ser el que el hombre entienda que está lleno de pecado, que está para condenación, que no acepta el sacrificio de Cristo en su vida, será condenado. Es lo único que deben de entender. Es por esto que vemos que en las epístolas de Pablo, el apóstol habla a los que toman leche y a los que comen comida sólida, porque son procesos. Pablo no nos dice a nosotros que todo el que levanta la mano y que acepta a Cristo, se le deben de dar las mismas responsabilidades que a una persona madura en el evangelio. Ni se debe aconsejar de la misma manera, ni se le deben decir las mismas maneras. Es más, hay doctrinas que no se le pueden decir dentro del evangelio a una persona nuevecita acabada de convertirse. El trabajo de nosotros es tratar de convencerlo con la ayuda del Santo Espíritu de Dios a que vean su condición de pecado en el que están, pero que pueden salir de ahí porque por eso Cristo nos hizo libres. Esto significa que nunca hay que discutir otras doctrinas con el creyente. En el relato que nosotros encontramos en Juan en el capítulo 4 acerca de la entrevista que el Señor tuvo con la mujer samaritana, es una ilustración perfecta respecto a lo que estamos hablando. La mujer deseaba discutir con Cristo varios aspectos, tales como el ser de Dios, cómo, dónde dar el culto, las diferencias que separan a los judíos de los samaritanos, pero nuestro Señor no se lo permitió. Constantemente recondujo la conversación hacia ella misma, hacia su vida pecadora, hacia su necesidad de salvación. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Discutir con alguien que no es creyente y la elección de la predestinación y las grandes doctrinas de la iglesia y la necesidad actual de la iglesia es erróneo. Como le dijo el Señor a Nicodemo, ¿cómo yo te voy a explicar a ti las cosas eternas cuando tú las cosas de la tierra no las entiendes? El hombre que no ha nacido de nuevo no puede entender estas otras doctrinas y por consiguiente no hay que examinarlas con ellos. Nosotros somos quienes hemos de discernir qué queremos discutir. Y Cristo nos está hablando aquí que debemos tener discernimiento para ver cómo vamos a predicar su palabra y que esa palabra no sea pisoteada. El nuevo creyente toma leche y el creyente maduro comida sólida. Qué cosa tan terrible es el pecado. Qué terrible es el pecado. Se les habla acerca de la sangre de Cristo, se ríen, hacen chistes y la escupen. Esto es lo que el pecado hace en el hombre. Esto es lo que hace su naturaleza. Y nosotros bajo ninguna condición debemos de permitir que el nombre de nuestro Señor sea blasfemado por aquellos que no quieren compartir el evangelio con nosotros. Ahí es donde Dios nos dice, discierne, no tire mi palabra preciosa con ese que habla herejías mías. Es como usted provocar a una persona tratando de decirle cosas buenas y esa persona lo que hace lo rechaza para hablar cosas malas de quien le están hablando, en términos generales de que se le hable de una persona conocida entre ellos. Nosotros tendemos a volvernos impacientes con las personas que no se hacen cristianos de inmediato. Tendemos a sentirnos que estamos frustrados cuando predicamos el evangelio a nuestros familiares, a las personas que trabajan con nosotros, a los que están en nuestro entorno y no han tomado la decisión de aceptar a Cristo. Y Dios nos está diciendo aquí, ese no es tu trabajo, es el mío. No puede apreciar lo que es santo, no le dan ningún valor a las perlas espirituales. Ahora bien, nos vamos a quedar con este mal sabor. Nos prohíbe el Señor que prediquemos el evangelio.
¿Nos prohíbe el Señor que vayamos a toda criatura, como lo dice en el libro de los Hechos? Por supuesto que no. El Señor presupone que cada creyente estará deseoso de compartir con otros las perlas del Evangelio. Que esto que ha sido revelado para nosotros, que esto que nos da la seguridad de que algún día vamos a estar morando con Él, queremos proponérselo a nuestros familiares y ver que les sirvan al Señor para que tengan los mismos beneficios que nosotros tenemos. Él mismo dice, el que se avergüenza de mí, yo en aquel día también me voy a avergonzar de él. Sin embargo, para cerrar, nosotros debemos cuidarnos. Oiga bien, iglesia, por eso fue que le dije que este mensaje también era para los jóvenes. Debemos de cuidarnos de no ser nosotros los que nos convirtamos en perros y cerdos dentro de la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado con eso. ¿De qué manera lo hacemos? Cuando menospreciamos la palabra del Señor. Ustedes no ven por qué yo soy tan celosa en el púlpito. Porque no soy yo que estoy hablando. Yo no soy nadie. Yo puedo estar ahora y mañana Dios me quita y pone a otro. Es el valor que tiene la palabra del Señor. Es para que usted aguante el ir al baño. Es para que usted aguante todo lo que tenga que aguantar sentado para escuchar cuál es el buen consejo de Dios mientras esté usted aquí en la tierra. Esta exigencia viene de ahí, porque ya usted ha adoctrinado, ya usted ha disciplinado, y los niños tienden mucho a esto. ¿A qué? Ya se encuentran los devocionales en las casas aburridos, ya yo estoy cansado de que me lleven a la iglesia, yo voy porque mis padres me llevan. Te puedes convertir, oye, jovencito, en un perro y un cerdo de lo que Cristo está diciendo aquí. El que desprecia su palabra, el que escucha su palabra, el que no le interesa, el que la tiene por menos, es el cerdo y el perro que Cristo está describiendo aquí. Se cuenta la historia que John Wesley, que era un predicador británico, él estaba predicando en una iglesia de mucha aristocracia. Y el mensaje que les llevó a ellos fue: oh generación de víboras, ¿quién tendrá compasión de ustedes? Y dice que después que él bajó del púlpito, una señora muy encopetada va y le pregunta, y le dice: Pastor Wesley, yo creo que usted dio una exhortación en un sitio equivocado. Eso usted debió de llevárselo a los barrios bajos de Londres. Sin embargo, él le contestó: si yo hubiera ido a predicar a los barrios bajos de Londres, yo les hubiera dicho, el mensaje que le hubiera llevado era: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, pero a ustedes, camada de víboras. Porque el mensaje se lleva donde va a ser receptivo para que se escuche. ¿Cómo es que yo voy a tener la irresponsabilidad como pastor de saber que esta iglesia que tiene tantos jóvenes y yo vea que hay adulterio, que hay infidelidad, que hay cosas antibíblicas con las que ellos están bregando, y yo venga y hable de otro tema? ¿En dónde estás tú, pastora Rosnibri? ¿Dónde tú estás? A la iglesia se le habla de lo que necesita. El mensaje le duela o no le duela. Porque ¿sabe qué? Cuando el mensaje te duele y tú te levantas reprochando lo que se te ha dicho, en ese momento te estás convirtiendo en perro y cerdo, porque no estás aceptando la disciplina del Señor. Creyentes que no tienen mansedumbre para recibir amonestación. Ese es el creyente que se comporta como cerdo y como perro. El creyente que el pastor tiene que hacer un panorama para ver cómo le entra a esa persona, tener una buena conversación para poder prepararlo y amonestarlo en lo que está haciendo, que no es correcto en la iglesia de Jesucristo, porque son de dura cerviz para ser disciplinados con lo que la palabra dice. Proverbios 29, el versículo 1 dice que el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz y de repente va a ser quebrantado sin remedio. No hay medicina para ese tipo de persona. Que el pastor no pueda llamarlo y decirle: ¿qué te pasa? Veo que no estás asistiendo a la iglesia. Pastor, pero usted me está hablando de algo antibíblico. Bíblico, la iglesia dice de Jesucristo que tiene que congregarse. Y por eso yo te llamo. Y un sinnúmero de cosas más. Subir en pecado al púlpito. Subir inapropiadamente al púlpito. Dirigir inapropiadamente un departamento de la iglesia. Cuando usted no se deja amonestar,
definitivamente se está comportando como perro y cerdo porque está echando perlas. Está pisoteando las perlas del evangelio. La actitud que cada uno de nosotros debemos de tener fue la que tuvo David. Gracias, Oscar. La que tuvo David. David, cuando iba huyendo de Absalón, se le presentó uno de las tribus de Benjamín y le dijo: perro muerto, eso está bueno que a ti te pase, porque tú acabaste con todas las descendencias de Saúl. Tú fuiste quien los mataste, encima del dolor que David llevaba, porque su propio hijo lo estaba persiguiendo. Y uno de los sobrinos de David, de los hijos de Sarvia, dice: yo mato a este perro ahora mismo porque está ofendiendo a mi señor. ¿Y qué le contesta David? David le dice: ¿qué quieres tú, hijo de Sarvia, conmigo? Lo que Dios ha dispuesto es lo que este hombre está diciendo. Lo mandó a callar. Tuvo una actitud de humildad. Le contestó a los que reprochaban: Jehová Dios y Jehová quitó. Mansedumbre, humildad. Estoy mal, sí, pastor, yo estoy mal. La Biblia me dice que estoy mal, pero cuando tú te levantas en defensa de lo que tú estás haciendo, te estás comportando como un cerdo, porque la palabra del Señor la estás pisoteando. Este tipo de persona, para ellos no hay quien pueda hablarle. Qué tristeza es hablar con alguien que se llama creyente y no tiene mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Hay que buscar la forma de cómo entrarle, hay que buscar la forma de cómo hablarle. La palabra de Dios han de ser tomadas como perlas, aun cuando nos hieran y nos traspasen el corazón. Si nos volvemos contra ella porque sentimos que nos ofendieron, estamos actuando en ese mismo momento como si fuéramos perros y cerdos. Y se describe en 1 Samuel, en el capítulo 25, a Nabal, el esposo de Abigail, que dicen los amos, los empleados de él, cuando fueron a hablar con Abigail de lo que él había hecho con Saúl, le dice: tú sabes muy bien que él tiene muy mal genio y que ni hablar se puede con él. Usted sabe lo que es usted tener un concepto en una iglesia que no se le pueda decir, que no se le pueda corregir con lo que la palabra de Dios dice, porque tengan un genio como el que tuvo Nabal. Definitivamente Dios nos está diciendo aquí hoy: deben tener discernimiento. No echen las perlas del evangelio a los cerdos. No lo echen, porque a quien están ofendiendo y pisoteando es a mi nombre. Si ya tú lo hiciste y te cerraron las puertas, ya tú cumpliste que la sangre caiga sobre ellos, como dice las Escrituras. Yo quiero que nosotros concluyamos hoy entendiendo que la palabra de Dios nos da las herramientas para todo. Consejo número 1: cuando tú vayas a predicarle la palabra a alguien, que tú entiendes que no es a la basura que la van a tirar. Que no tienes que ir con teología donde una persona que no conozca de Dios. Que una persona que no asista a la iglesia y que sepa un poco de Biblia y quiere venir a discutir contigo, no lo hagas. Porque el evangelio no es para diserción, el evangelio no es para discusión, el evangelio no es para tú estar en contracríticas con el otro. El evangelio es para que tú lo presentes con amor y le hagas ver a la otra persona que necesita de Cristo, pero jamás permitiendo que el nombre del Señor sea pisoteado por la boca de nadie. Que en el día de hoy Dios nos ayude a nosotros poder tener una perspectiva de irnos de aquí, no con que Cristo nos haya dicho que no debemos de predicar su evangelio, es que entendamos a quién debemos de predicar el evangelio para que el nombre del Señor no sea blasfemado, criticado y tomado por chiste y tomado por bromas en aquellos que no tienen ningún tipo de pudor con las cosas santas, como son las cosas del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque nos enseñas, nos instruyes y nos guías. Nosotros, Señor, con corazones receptivos hacia ti, te mostramos mil gratitudes porque nos preparas para ser del ejército de salvación. Nos ayudas a usar tus armas y nos ayudas a nosotros mismos a entender que tu nombre es santo, santo, santo. Y que lo que es santo
Señor, no se tira por el suelo. Te suplicamos que a partir de hoy cada uno de nosotros pueda tener el discernimiento de ver cuál es la persona que el Espíritu Santo ha elegido para que nosotros le hablemos de ti. Señor, en particular yo te quiero pedir por nuestros niños y nuestros jóvenes en la iglesia. Padre, ten compasión de ellos. Es nuestra próxima generación. Yo te ruego que tú hagas un recipiente en ellos para que cada enseñanza que a ellos se les dé, ellos puedan entender ese amor inagotable que tú has tenido por la humanidad. Ese amor inexplicable que has tenido por la humanidad. Mira todo aquel que está sin ti y que está en esta iglesia el día de hoy. Señor, muestra la condición de pecado que cada hombre tiene y que el que viva de esa manera vive en una cárcel aunque no se dé cuenta. Que no basta con que nosotros no matemos o no robemos o no adulteremos. Eso se llama un comportamiento moralista. Sino, Señor, yo te ruego que tú convenzas de que todo hombre que no ha entregado su vida a ti es pecador sin esperanza. Es nuestro deseo a esta hora, oh divino Padre Celestial, que tú tengas compasión y misericordia de ellos, así como de nuestros familiares. Porque sufrimos, Señor, al ver que no te honran como tú debes. Pero nosotros clamamos a ti a esta hora y te pedimos, Señor, que nuestros jovencitos, nuestros teenagers, tengan esa hambre y esa sed de adoración a tu nombre. Señor, que ellos vengan a la iglesia con el deseo de servirte y no porque los traen. Que ellos vengan a la iglesia convencidos de que fuera de ti no hay nada. Que ellos vengan a la iglesia entendiendo que tú eres el único que rompe las cadenas de la esclavitud al pecado. Ten compasión, Señor, porque por amor a tu Hijo te lo pedimos. Ahora yo te pido que tú despidas a esta iglesia bajo tu paz y tu cuidado. Que tú nos llenes de gozo y alegría y que tu enseñanza, Señor, sea guardada en nuestro corazón y la pongamos por obra para gloria eterna de tu santo nombre. Bendice esta semana, Señor, guárdanos de todos los peligros a los que nos podamos enfrentar y permite que para la gloria eterna nosotros estemos cada día más anclados en lo que tu palabra nos exhorta y nos instruye para poder llevar a cabo ese plan maravilloso que tú tienes con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.